Hola, bienvenido a mi mundo de aprender inglés americano, donde utilizamos mucho de lo que ya sabes sobre tu lengua materna, probablemente el español, para ayudarte a que tu inglés suene más natural y fluido. Y el tema del video de hoy, la entonación de la voz al hacer preguntas, se aplica tanto al inglés como al español. Así que, así que también he hecho una versión del vídeo en español y en inglés. Además, para que sepan, y esto no tiene nada que ver con el vídeo, trabajo para introducir una serie de vídeos a la venta presentados en español para principiantes que aprenden inglés desde nivel cero. Espero estar comercializando este curso antes de finales de 2024. Así que por favor permanece atento a mi canal de YouTube para más información. Ya regresando al tema, el tema de hoy es importante a la hora de leer en público. Por ejemplo, al hacer una presentación. Imagina que estás leyendo una pregunta de una presentación de diapositivas y tienes que decidir cómo y dónde debes cambiar el tono de tu voz al hacer una pregunta. ¿Cómo lo decides? Eso fue una pregunta. ¿Te has fijado en el tono de voz que utilicé al hacer esta pregunta? Podría haberlo dicho así. ¿Cómo lo decides? Pero en lugar de esto decidí no elevar el tono de voz. ¿Cómo se decide? ¿Por qué leí la pregunta de esta manera? Elevar el tono, la inflexión de la voz justo antes de un signo de interrogación a veces suena bien y a veces no suena nada bien. Quizá te preguntes, ¿existe alguna pauta, alguna regla empírica que te ayude a saber cuándo debes cambiar el tono de voz al hacer una pregunta? Pues en verdad es natural, como se dice, sentido común, pero sí la hay. Y es una idea muy sencilla. Cuando se hace una pregunta cuya respuesta es sí o no, hay que elevar el tono de voz inmediatamente antes del signo de interrogación. En cambio, cuando se trata de una pregunta cuya respuesta no es sí ni no, por lo general no hay que cambiar la inflexión de la voz. Escucha, piensa en la siguiente pregunta. Aquí una pregunta. ¿Cómo y dónde se debe cambiar el tono de voz al hacer una pregunta? Esta pregunta pide una respuesta sobre cómo y dónde. No son sí o no. Por lo tanto, no hay que elevar el tono de voz antes del signo de interrogación. En verdad suena extraño decir cómo y dónde hay que cambiar el tono de voz al hacer una pregunta. Veamos algunos ejemplos más. Hay dos formas posibles de leer cada una de las siguientes preguntas. Mientras escuchas, decide cuál suena más natural. Esta es la primera pregunta. Opción 1. ¿Cuándo aprenderá el mundo a estar en paz? Opción 2.
¿Cuándo aprenderá el mundo a estar en paz? Otra vez, opción uno. ¿Cuándo aprenderá el mundo a estar en paz? Opción 2. ¿Cuándo aprenderá el mundo a estar en paz? ¿Cuál es la correcta y suena más natural? La respuesta correcta es la número 1. La pregunta pide una respuesta a ¿cuándo? No es un sí o no. Por lo tanto, no debemos elevar el tono de voz antes del signo de interrogación. ¿Cuándo aprenderá el mundo a estar en paz? Otro ejemplo sencillo. Pero aquí está la respuesta a la pregunta antes de que la hagamos. La respuesta es: el acetileno es un gas utilizado en los procesos de soldadura. Es la respuesta. Entonces, ¿cómo debo formular esta pregunta que tiene por respuesta: el acetileno es un gas utilizado en los procesos de soldadura? Opción 1. ¿Qué es el acetileno? Opción 2. ¿Qué es el acetileno? La respuesta correcta es la número 1 otra vez, porque la respuesta proporciona información. La respuesta no pide sí o no. ¿Qué es el acetileno? El acetileno es un gas que se utiliza en procesos de soldadura. Informa. En la pregunta no hay voz ascendente. Y en el siguiente ejemplo, la pregunta pide una elección. Opción 1. ¿Quieres irte de vacaciones o prefieres quedarte en casa? Opción 2. ¿Quieres irte de vacaciones o prefieres quedarte en casa? ¿Por qué el número 2 no suena natural? Porque no es una pregunta que pide un sí o no. Está pidiendo una elección, información. Entonces, si ya tienes el hábito de elevar el tono de voz después de leer una frase que termine con un signo de interrogación, para ser un buen lector o presentador en público tienes que entrenarte para dejar de elevar el tono de voz después del signo, antes del signo de interrogación, perdón. Si la pregunta no pide una respuesta afirmativa o negativa. Este concepto se aplica tanto a la lectura en voz alta en inglés como en español. Hasta que te acostumbres a pensar en dónde cambiar tu tono de voz naturalmente, una buena regla general es usar la inflexión ascendente de la voz solo para preguntas que están pidiendo sí o no. Si la pregunta se refiere a una opción o a información, no utilice ninguna inflexión ascendente antes del signo de interrogación. Cuando leas en voz alta, por ejemplo, cuando hagas una presentación a un grupo de oyentes, tómate tu tiempo para pensar qué tipo de respuesta le pide la pregunta. La respuesta a la pregunta es sí o no, entonces sí, eleve su inflexión.
La respuesta, sí, perdón, la respuesta es sí o no. Sí, entonces eleves su inflexión. Recuerde, no eleves el tono de voz antes del signo de interrogación simplemente porque hay un signo de interrogación. El signo de interrogación solo significa que a veces que debe que cambiar el tono de tu voz. Y eso a veces significa cuando la respuesta es sí o no. Lo hacemos automáticamente cuando hablamos y ni siquiera tenemos que pensar en ello. Pero cuando leemos en voz alta, como cuando hacemos una presentación y leemos en el diapositiva arriba, a veces no pensamos correctamente. Tenemos que tener en cuenta cuál sería el tono de la frase en una conversación real. Ok, ojalá que esto te ayude a mejorar tu oratoria. Y nos vemos en otro vídeo. Escuche el vídeo en inglés también. Gracias. Hasta pronto. Bye bye.